Como habíamos conversado en el introito del programa, hoy queremos tratar con ustedes un tema muy interesante y es respecto a las tres causales del aborto. Para el mismo, nosotros quisimos invitar a unos amigos para que puedan exponer su punto de vista desde sus diferentes renglones profesionales, por así decirlo. Está con nosotros aquí en estudio un gran amigo jurista de esta provincia de Espaillat y el país. Nos referimos a Leonte Rivas, que nos acompaña aquí en vivo en estudio, pero también estaremos conversando con la joven Mildred Dolores Mata, que también estará brindando su posición aquí en el programa. El doctor Omar Hernández, que debió estar con nosotros, se le presentó una emergencia y en este momento está en cirugía. Lo entendemos, doctor. En una próxima ocasión estará usted con nosotros y también estará con nosotros el pastor Oscar Infante con su planteamiento también. Pero vamos a iniciar con, yo le digo cariñosamente, el profe, con Leonte, en torno a su parecer y su planteamiento desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista social. ¿Cuál es tu parecer? ¿Por qué la República Dominicana le ha costado tanto, quizás a nuestros legisladores y al gobierno como tal, aprobar el Código Procesal Penal, incluyendo las tres causales del aborto? Gracias, Alfonso, Nicolás. Buenas noches. Por invitarme a compartir con ustedes algunas consideraciones a título personal y profesional que nosotros tenemos. Debo hacerte una corrección. Lo que se está tratando de modificar es el Código Penal. Gracias. No el Código Perfecto, Procesal sí. Penal. Gracias por la corrección. Fíjate, el tema de las tres causales hay que darle un triple enfoque. Okay. Un enfoque social, un enfoque jurídico y un enfoque religioso y moral. En la República Dominicana hay muchos temas tabú propios de países de tercer mundo. Fíjate que la República Dominicana forma parte de lo que para muchos es una honrosa lista de 5 países en el mundo donde no existen las 5 causales, donde el aborto está prohibido en absolutamente todas las posibilidades. Hay dos extremos y creo que hay un extremo, un punto intermedio, que es el punto de la razonabilidad para ubicarnos en el medio de lo que es la religión y en el medio de lo que es la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? La realidad social es que en la República Dominicana se practican abortos a diario, una especie de industria colateral y oculta al estilo del microtráfico de la droga, donde todo el mundo sabe dónde se vende la droga. En República ¿Y cuál es el suplidor? Sí, y en República Dominicana todo el mundo sabe dónde hacerse un aborto, no obstante está prohibido. Sin embargo, no tenemos instituciones fuertes, llámese del Estado, de las iglesias, que vayan en contra de eso. Si tuviéramos estadística a mano, nos diéramos cuenta que muy probablemente, digamos, en la provincia de Espaillat, en el año, se judicialicen no más de unos cuantos abortos. Y habrá años que ninguno. Sin embargo, todo el mundo sabe lo que pasa con eso. Ese es un grado extremo, que muchos países lo han liberalizado tomando en consideración las cifras. Esto no lo podemos ver dentro de la frialdad de las cifras, y han liberalizado el aborto para que hasta X cantidad de gestación se pueda realizar. Desde mi óptica, eso es inaceptable. Para mí, quitarle la vida a un ser en gestación, indefenso, que no eligió ser concebido, es un crimen atroz. Del otro lado, tenemos una iglesia, tenemos la participación religiosa que arrastra consigo la política por el temor todavía
que en la República Dominicana ocasionan las sotanas y los crucifijos, pese a que nosotros somos un Estado laico, entre comillas, por la Constitución de la República, en razón del cual nosotros estamos abiertos a todas las creencias. Para las personas que están en sus hogares, un Estado laico es libertad de creencias religiosas. Correcto. Aquí hay libertad de creencias religiosas. Entonces, el tema de las tres causales viene a ubicarse en un punto intermedio. Es decir, no es liberalizar de manera absoluta el aborto como ocurre en muchos países, pero tampoco es ubicarnos dentro de la prohibición total que nos tiene a nosotros en la honrosa o deshonrosa lista de 5 países que no permiten el aborto en lo absoluto. Debo decir que esos 5 países, excluyendo a la Ciudad del Vaticano, que es un estado como tal, y que en razón de lo que simboliza para el cristianismo, para la religión católica, debe de tener una postura vertical y entendible, los demás 4 países son países subdesarrollados, de donde se demuestra que en términos prácticos esa aptitud no le ha traído ningún tipo de beneficio a las sociedades que se desarrollan a lo interno de esos estados. Las tres causales tienen que ver con 3 situaciones absolutamente engorrosas. Primero, tiene que ver con el hecho de que el producto de la gestación sea en razón de una violación o un incesto. Entendamos por incesto, Nicolás, un embarazo, una gestación producto de una relación contra natura entre parientes, entre un padre, una hija, entre hermanos, entre personas, entre un familiar. También el hecho de que una persona, una dama haya sido ultrajada y producto de ese ultraje haya resultado embarazada. Las otras 2 causales tienen que ver esencialmente con la calidad del embarazo, es decir, la posibilidad de que ese embarazo sea viable, de que pueda desarrollarse de manera adecuada y que pueda sobrevivir en condiciones dignas. Si enfocamos esas 2 causales y en ellas le adicionamos la tercera causal, que por es malformación, no, estamos hablando de malformación, de violación y un embarazo que pone en peligro la vida o la salud de la la vida madre. Y la salud de la madre. Los extremos se han ubicado de manera tal que lo que quieren en la prohibición total del aborto dicen que esa podría ser la puerta para liberalizar el aborto. Y yo entiendo que no, porque lo que se está tratando de buscar no es permitir el aborto, sino establecer 3 situaciones de elección para la madre. Es decir, 3 situaciones donde una persona, en torno a su convicción, en torno a su creencia de la vida, en torno a su formación moral y religiosa, pueda decidir si va a seguir o no con un embarazo que se desarrolla dentro de esas características. Y esa es una situación que no habrá de decidirse, sobre todo las primeras 2, el tema de la malformación y el tema de la violación, no habrá de decidirse de golpe y porrazo, sino que previamente deberá agotarse un protocolo médico donde se pueda determinar que realmente ese feto o esa concepción no es viable, o que efectivamente esa persona salió embarazada producto de un incesto o de una violación. La otra situación, me hubiese gustado que tuviera el doctor aquí, es una situación que se practica a diario en las maternidades de la República Dominicana y donde en el 99% de los casos se da la solución que legislativamente se está buscando. Es muy extraño, es muy difícil, es casi impracticable que cuando un médico tiene en una sala de cirugía o en una sala de parto una opción para elegir entre la vida
del niño o la vida de la madre, no elija la vida de la madre, o sencillamente se siente a esperar que perezcan los dos. Porque en razón de un practicismo, nosotros debemos de entender que la madre puede volver a concebir, que sobre esa madre ya hay un historial de vida, que van a quedar deudos, que posiblemente queden otros niños huérfanos, que quede una familia totalmente resquebrajada producto de su ausencia, y entonces al momento de determinar qué hacer, hay que optar por la decisión que sea menos traumática. Eso es desde el punto de vista de lo razonable. Si vamos desde el punto de vista del dogma de la religión, yo entiendo perfectamente lo que piensan los religiosos. O sea, cuando nos involucramos en la religión, se nos enseña que únicamente quien puede disponer de la vida es Dios. Y si ellos lo admiten así, ellos defienden esa situación, esa posición. El tema es que República Dominicana tiene que buscarle una solución a una situación social del gran número de abortos ilegales que se practican de manera colateral. Patios, exactamente. Y pienso yo que hay que hacerlo tomando como referencia a los países del primer mundo. Siempre a mí me gusta tomar como referencia a los países del primer mundo, porque el tema de las 3 causales no fue en Namibia, no fue en el Congo que se lo inventaron, es en el primer mundo. Y es en el primer mundo donde está la mayor calidad de vida, donde la esperanza de vida al nacer es más alta, donde la salubridad es más alta, donde la seguridad es más alta. Sin embargo, aquí nos detenemos a discutir lo que entiendo yo que son nimiedades y no perdemos de cuestiones que son absolutamente elementales en las cuales nosotros debemos fijarnos para poder resolverla. En conclusión, ¿estás de acuerdo con las 3 Absolutamente de acuerdo. Vamos a escuchar. ¿Y no? Y no creo que pueda reñir con aspectos religiosos, ni mucho menos con aspectos legales. Porque algunas personas dicen que el artículo 37 de la Constitución, y aquí voy a entrar al campo jurídico, sería inconstitucional. Y yo le digo que no, porque todos los derechos fundamentales no son absolutos. Ese mismo derecho a la vida, que muchas personas pregonan como absoluto, y Nicolás se va a reír de lo que yo le digo, porque lo sabe, puede ser alterado en razón de un estado de necesidad. Y por eso está el artículo 328 del Código Penal, que establece lo que es la legítima defensa. En este caso, nosotros estamos hablando de una especie de legítima defensa, donde la madre en algún momento deberá elegir entre su vida y la vida del niño que puede traer al mundo. Entonces yo creo que perfectamente es viable desde el punto de vista constitucional. Vamos a escuchar la posición de Oscar Infante, pastor evangélico. Él habló con nosotros esta tarde y nos dio su punto de vista desde él como pastor. Aquí en la revista, hablando de las 3 causales del aborto en el día de hoy. Bueno, te lo voy a decir de manera personal. Aunque yo pertenezco a una red de pastores, no lo quiero involucrar a ellos en lo que yo entiendo que las 3 causales, el aborto y la penalización que tiene. Bueno, yo creo que hablar de las 3 causales y ponerlas a las 3 en un paquete debería tomarse una por una y analizarse. Por ejemplo, hay una que es sobre el incesto o las violaciones. Yo creo que ese embarazo, aunque habla de la parte de la dignidad de la mujer, pero si la mujer no desea la criatura, se puede dar en adopción. Eso es una salida que yo le veo a eso. Que no hay que quitarle la vida a esa criatura. Sabemos lo traumático que es el hecho, para eso están los especialistas. Y yo como pastor, que una de mis partes principales es la consejería y tratar a las personas que son traumatizadas. Yo creo que se puede darle una salida a esa causal.
sin la necesidad de interrumpir el embarazo. Lo segundo es cuando trata de algo que viene ya con defectos, la criatura viene con ciertas situaciones. A mí me gustó mucho la opinión que dio aquí Juan Pablo Acosta. Juan Pablo Acosta dijo que cuando se presenta esa situación se debe buscar médicos científicos que hagan una evaluación si realmente la criatura está muerta o los órganos principales para la vida no, al momento de la mujer de la luz, no van a responder. Y él decía que en ese caso se puede interrumpir no interrumpir el embarazo, sino darle cabida a la criatura y a sabiendas de que van a ser muertos, cuando ya se tiene comprobado con 2 médicos científicos y un equipo de médicos que realmente hagan una evaluación antes de terminar. Y la última causal, que sería casi la primera, cuando la mujer está en riesgo su vida. Fíjate, yo te voy a hablar como un hombre de fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El médico va a hablar a través de la ciencia y lo va a explicar en un modo posiblemente más entendible. La fe no se entiende, la fe usted la acepta o la rechaza. Y yo creo mucho en el milagro del Señor. Tiene que haber una condición extrema, muy extrema de vida o de muerte para tomar una determinación donde se va a impedir el nacimiento de una criatura, porque esa no es la voluntad. Desde el principio no es la voluntad del Señor, y aún nuestras leyes y nuestra constitución lo expresan de esa manera: el derecho a la vida, el derecho a nacer y a morir de manera natural. Y es un poco bien complicado y complejo usted tener una decisión radical con respecto a esto. Yo no soy radical en esto. Yo soy pro vida, que se entienda, porque Jesús es la vida. Yo soy pro vida, yo defiendo el derecho a la vida, pero también tengo conciencia sobre un análisis crítico de estas 3 causales. Y yo creo que en cada una de ellas se debe buscar la viabilidad, la solución a que pueda haber vida en ellos. Ya en último extremo, de que tanto los médicos que conocen pues yo no conozco de eso, yo estoy hablando de mi fe y de las leyes que nos legislan a nosotros, pero el médico que sabe en el fondo sobre la naturaleza del embarazo, sobre las complicaciones que puede contraer este embarazo a la mujer, la opinión del médico debe ser valedera. Y no estoy hablando de una aceptación del aborto, porque ya el aborto per se lo vemos en casi aquí solamente hay 4 países que están penalizando esas causales del aborto o el aborto, pero después el mundo entero. Y te voy a decir algo, y no estoy hablándolo como algo negativo. Aquí tarde o temprano se va a legalizar eso, tarde o temprano, espéralo, porque son más las naciones que están interviniendo en los países subdesarrollados como nosotros, para ellos apostar y establecer su agenda mundialista o globalizada, como la llamarían los políticos. Tarde o temprano aquí eso se va a dar, pero siempre yo seré un defensor de la vida. Hasta que haya un hálito de vida, yo estaré ahí orando a Dios para que surja un milagro de Dios. Eso lo digo yo como hombre de fe. Quizá alguien que no tenga la misma concepción espiritual que yo diría: no, eso es un disparate. Para mí no es un disparate. Dios no es un disparate. Quiero que sepa esto. Pero sí soy consciente de que hay cosas que hay que sentarse y analizarla con profundidad antes de ser radical y decir esto va y esto no va. Quiero que ustedes realmente en este análisis, con la misma objetividad que lo estoy haciendo, también lo analicen. Y usted, cada quien es responsable de lo suyo. Como dijo la doña Milagro Ortiz Bosch ayer, que cada mujer es responsable de si aborta o no aborta. Es decir, la persona que está involucrada en la situación, sobre ella recae toda la responsabilidad. Nosotros simplemente apoyamos el criterio bíblico de provida y lo que constituye o establece las leyes que están en la Carta Magna de la República Dominicana. Usted como mujer que nos está viendo en este momento,
usted es la responsable de su hijo y de su criatura. Mi deseo es, y creo que el de Dios también, es que usted tenga su hijo, porque cuántos hijos maravillosos hay. Ahí está el hijo José Antonio Rodríguez, que murió hace unos días. Cómo él habló, cómo él lloró, cómo él se inspiró en poesía, en canciones, igual que su esposa, una gran bailarina de la República Dominicana. Cómo Dios le dio a ellos, a través de su hijo, una fundación que hoy está trabajando con niños con condiciones especiales. Es decir, que de lo que usted cree que es vil, posiblemente salga algo esencial y glorioso para Dios y para cada uno de nosotros los ciudadanos dominicanos. Recibe la bendición del Señor, que Dios te ilumine en tomar la decisión que realmente agradaría al Señor y te conviene a ti. Shalom. Pero tenemos a Mildred Mata, una mujer luchadora que siempre ha defendido a la mujer en sentido general. Escuchemos su posición. Soy Mildred Dolores Mata. Pertenezco al Núcleo de Apoyo a la Mujer, al Foro Feminista Magali Pineda y a diversas instituciones, grupos sociales, activistas de los derechos humanos. Este país tiene un código penal desde el año 1884 y tenemos 22 años las mujeres organizadas luchando para que interrumpir un embarazo que pone en peligro la vida de las mujeres, que sea de un feto no viable fuera del vientre de la mujer, y que también sea el resultado de un acto de violación o incesto, se pueda despenalizar y no sea un acto criminal o que implique encierro o penalización. En el mundo existen 196 países, de los cuales solamente 5 países se penaliza el aborto de manera absoluta. Siempre se prioriza la vida de las mujeres. Se consideran que las mujeres son personas que tienen conciencia, que tienen derecho a decidir, no se les ve como un objeto para reproducción, o sea, no son una incubadora. No se le puede imponer una decisión sobre su cuerpo al margen de su conciencia, de su decisión. Entonces, lamentablemente, República Dominicana tiene una tradición autoritaria, conservadora, anti-mujeres, anti-derechos de las mujeres, que ha sido una alianza muy fuerte que se han hecho líderes políticos, también jerarquías de distintas religiones, personas poderosas que han hecho esa alianza para que los derechos de las mujeres no se tomen en cuenta. Sobre este tema hay distintas modos de verlo. Uno, el constitucional. Se dice que ningún derecho es absoluto. Por ejemplo, si usted tiene que defender su vida, lo que se llama legítima defensa, ese crimen no se penaliza, porque no hay un derecho absoluto de que usted acepte que sobre su vida se disponga y que sea inferior o menos que un feto. Entonces, en República Dominicana se viene argumentando que una mujer y un feto tienen el mismo valor. Y nosotras las mujeres decimos que no, que la mujer tiene una conciencia, es ciudadana, la Constitución establece que tiene dignidad, que tiene derecho a la salud, que tiene derecho a no tener tratos crueles ni torturas, como son las 3 eximentes o causales por lo que estamos luchando las mujeres. Es un tema que puede ser que vaya para largo, porque tenemos 22 años que la clase política dominicana, parte de ella,
y sectores jerárquicos, conservadores, religiosos, están imponiendo que se siga penalizando el aborto. Entonces tenemos un campamento en Santo Domingo frente al Palacio y estamos en la disposición de que seguir diciéndole a la clase política, pues ustedes quieren código penal sin las mujeres, aunque mueran las mujeres, aunque se les siga tratando como criminales. No queremos vida y no queremos ir presas. Creemos que tenemos suficiente moral, ética para decidir algo justo. Entonces se hacen generalizaciones anti-mujeres, antiderechos de mujeres, misóginas, como presentándonos que lo que queremos es una liberal, que se hagan abortos de manera alegre, superficial. Decimos que no, que nuestra causa, que nuestra lucha es por una despenalización que nos permita vivir, que nos permita la dignidad y que nos permita defendernos de que se nos imponga un embarazo que no deseamos porque hemos sido víctimas de actos criminales contra nuestro cuerpo, como son las violaciones y los incestos. Termino dándole las gracias a ustedes, productores de este programa, y a la comunidad de Moca. Ya en la parte final, porque el tiempo se nos fue bastante rápido, pues... Temas interesantes son así, sí, doctor, sí, sí, y sí. nos quedan algunos puntos que plantear, pero lamentablemente por asunto de tiempo, pues no podemos hacerlo en el día de hoy. Mira, en un sondeo que vi, una encuesta, la semana pasada, más del 62% de la población dominicana está a favor de las 3 causales. Entonces, yo entiendo que debemos de poner el oído en lo que piensa y quiere la gente, pero sobre todo en lo que más, incluso hasta por un tema de salud y demás, de lo que le pueda convenir realmente o no a la mujer, que al final es la que, en términos reales, queda embarazada. Claro. Por nosotros solo podemos opinar y decir y hacer un sinnúmero de planteamientos, pero al final, señores, la mujer es la que debe de tener todo el derecho de tomar la decisión que entienda que sea favorable. Pero bueno. Leonte, en la parte final, ¿alguna apreciación que quieras hacer ya escuchando estas dos opiniones? Nada, esperar y apelar a la sensatez de nuestros representantes, que muchas veces, sobre todo con este tema, están actuando emocionalmente y no racionalmente, y en algunas oportunidades hasta por temor a las represalias del poder que mantiene la República Dominicana en sus creencias. Rápidamente y breve, por favor, León. Te escuchaba un diputado decir, es que antes de hablar de eso tenemos que hablar del derecho a la vida que está establecido en la Constitución. ¿Debe de tocarse este artículo antes o no? Dejar claro eso. Yo entiendo que no. Decía la señora que me antecedió, y te decía yo al final de mi intervención, que los derechos fundamentales no son absolutos. O sea, si interpretamos la absolutez del artículo 37, podríamos decir que nadie puede matar a una persona bajo ninguna circunstancia. Y ella te ha dicho, con sobrada razón, sin ser abogado, que en caso de legítima defensa se puede hacer. Y aquí, en algunos casos, nosotros podemos equiparar una legítima defensa por parte de la mujer, porque llega un momento en que hay que elegir entre la mujer y el feto. Y ella también tiene derecho a la vida. Lógico. Eso es así. Bueno, Leonte Rivas, agradecemos de sobremanera que estuvieras con nosotros aquí en el programa, en la revista, en la noche de hoy. Siempre es grato tenerte y compartir temas de interés para la población. Gracias por acompañarnos. Como no, un placer.